Buenas tardes. ¿Me escuchan? Perfecto. Bueno, agradezco esta gentil invitación a hablar de este tema. Yo voy a concentrarme en el daño moral colectivo reconocido a propósito de la afectación a la dignidad humana, puesto que me parece un tema sumamente interesante y novedoso en el ámbito del derecho patrimonial. Establecer una consecuencia por la infracción a la dignidad humana es un concepto conocido en el derecho civil, ya diré algo sobre eso. Y para esto, bueno, algunas notas introductorias. En primer lugar, todos sabemos que el daño moral en materia del consumo solo estaba restringido a las acciones individuales hasta el 2018, y esta ley lo incorpora evidentemente contra la oposición de un sector de la población, más precisamente, en definitiva, aquellos actores económicos que pueden ser afectados. Obviamente estaba en contra de esto, y esa es la explicación de por qué el 2004, cuando se incorporaron las acciones colectivas, se excluyó expresamente. Bueno, siempre estaba esta objeción de principio para incorporarlo, que esto que no se podría evaluar este daño o simplemente apreciarlo respecto de un universo de consumidores en este caso, sino que es un daño individual. Bueno, pero eso hay varias razones y no me voy a detener acá para estimar lo contrario. Desde ya la propia práctica de los baremos da cuenta que es posible estandarizar indemnizaciones. Práctica de los baremos, que veamos lo que ha hecho la Corte Suprema con la Universidad de Concepción. Ahora, ¿se justificaba esta exclusión en daño moral colectivo? Yo creo que no, en verdad no habían razones de fondo para excluirla, y de hecho se presentaba como una discriminación respecto de los consumidores que enfrentaban estas acciones de manera individual, y también respecto del derecho civil común. Desde otra perspectiva también, las circunstancias de incorporar el daño moral, y eso lo hemos podido apreciar en la reacción de algunos proveedores, es un fuerte desincentivo a determinadas acciones, particularmente ilícitos masivos que generan daños diversos como las colusiones. Ahora, a diferencia del derecho civil común y de las acciones individuales en materia del consumo, esta nueva figura estableció la afectación de determinados bienes jurídicos como la única forma de hacer procedente el daño moral colectivo. Esto es, la integridad física, psíquica o la dignidad de los consumidores. Se trata, en definitiva, de una especie de daño moral calificado, a fin de cuentas. Esto es una especie de antijuricidad bastante novedosa en el derecho chileno, donde es necesario probar o acreditar que los hechos provocaron una afectación en esos bienes jurídicos protegidos. Aparentemente, ya lo diré, se intentó con esto hacer una restricción, pero en mi modesta opinión no se logró. ¿Qué significa la dignidad en este contexto? Bueno, en verdad, la historia legislativa aporta pocos antecedentes sobre estos conceptos, como ya se ha dicho. El proyecto, hay que recordar, el proyecto original del Ejecutivo pretendía pura y simplemente derogar esa restricción, esa prohibición de demandar el daño moral en acciones colectivas. No agregaba ninguna restricción, ninguna calificación. Fue el segundo trámite constitucional en la Comisión de Economía del Senado, donde en general pasan muchas cosas. Se introdujo, fue ahí donde se introdujo una limitación que es la que actualmente existe en la ley publicada. En realidad yo busqué el origen, y el origen se encuentra en un comité de asesores que se formó entre miembros de esa comisión y representantes del Ejecutivo, que estuvieron por complementar, en definitiva, la indicación del Ejecutivo que incorporaba la modalidad de prueba del daño moral. Y así, en definitiva, quedó aprobado. No obstante, en la discusión parlamentaria hay algunas intervenciones bastante elocuentes. Por una parte, se insistió en algún momento en el Senado de que todas las hipótesis de daño moral, en verdad, podían reconducirse a la afectación de la integridad psíquica, que este sería un concepto más bien general, amplio. Pero en verdad el propósito de esas intervenciones de legisladores era eliminar la dignidad.
como criterio para hacer procedente la acción de indemnización de perjuicio por daño colectivo. Esa indicación no prosperó. Ahora, aparentemente lo que se intentó hacer aquí fue una especie de solución de compromiso entre aquellos que no querían la incorporación del daño moral colectivo y aquellos que sí querían hacerlo en términos amplios, y de esta forma se quiso establecer una especie de restricción. Ahora, ¿qué podemos decir sobre la dignidad? La dignidad así de esta forma quedó incorporada. Bueno, sabemos que la dignidad es un concepto que proviene de la Constitución y de convenciones internacionales. Se ha sostenido en el derecho civil que es un concepto que atraviesa ciertas instituciones, como por ejemplo la indignidad para suceder, la justificación de los bienes inembargables. En el derecho civil contemporáneo lo sabemos que está vinculado esencialmente en textos comparados la dignidad en los códigos civiles a la protección del cuerpo humano, y en otros también incluso a los derechos de la personalidad como la honra o la privacidad. Eso lo cuenta en tal sentido la reforma de 1994 del Código Civil francés, que incorporó este concepto a propósito de la protección del cuerpo. Ahora, respecto del concepto mismo de dignidad, en la discusión parlamentaria no se dijo nada, salvo una intervención de un senador que defendía mantener esta noción en esta regla, señalando que ella hacía referencia a la condición de ser humano, ¿no? Nada más, no se dice nada más al respecto. Ahora, no hay que olvidar que la dignidad como concepto ya existía en la ley del consumidor. Efectivamente, a propósito de la norma que dispone, artículo 15, una regulación sobre los sistemas de seguridad y vigilancia de los establecimientos comerciales, se establece como límite la dignidad y los derechos de las personas. Y si uno va a la aplicación jurisprudencial de esa regla, en juicios de interés individual, evidentemente, se vincula la dignidad, miren, a tratos vejatorios. Esa sería la afectación de la dignidad, como el registro de bolsos, la acusación de hurto inexistente y el registro de carteras de consumidores. El trato vejatorio, el trato indigno también está reconocido en otra ley que tiene ciertos vínculos con esto, que es la ley de los derechos de los pacientes en la atención de salud. Recuerden que el paciente tiene derecho a recibir un trato digno, aun cuando el trato digno pareciera decir relación con un trato respetuoso, pero también con la protección de la honra y la privacidad. De hecho, hay también fallos que vinculan el interés individual del consumidor, que vinculan la dignidad con la honra de las personas. Bueno, dicho esto sobre la intervención legislativa, la historia legislativa y la ley vigente, bueno, podemos en principio pensar en qué casos se podría encontrar una afectación a la dignidad humana. Desde ya existe un antecedente en juicios colectivos donde una corte hizo referencia, y nada menos que la Corte Suprema, al trato indigno, antes de esta ley. Me refiero al caso Farmacias. El caso Farmacias es ilustrativo de una acción lesiva a la dignidad humana, por cuanto privó a muchas personas del suministro o del acceso más bien a medicamentos que eran imprescindibles para tratar enfermedades crónicas, es decir, se puso en riesgo o directamente se provocó la muerte de personas. El interés económico se sobrepuso a la dignidad humana, a la vida y a la salud de las personas, dice la Corte Suprema en este fallo. Desde una perspectiva general, el concepto de dignidad humana es evocativo, sugerente, es una palabra por lo demás que ha estado en la contingencia. Vean, Plaza de la Dignidad fue rebautizada aquella plaza, y las demandas por dignidad, el trato digno, la remuneración digna, el sueldo digno, la vivienda digna. Bueno, esos son conceptos que se utilizan. De hecho, hay un filósofo español que dice que es uno de los conceptos filosóficos de mayor influencia en el presente. Vean el movimiento de los indignados en España también. Bueno, la dignidad tiene una historia ya de décadas, si no de un siglo en el derecho. Conviene efectuar una reflexión desde la perspectiva constitucional al respecto.
La dignidad humana se extrapoló desde la moral hacia el derecho durante el siglo XX, a través de la concepción de los derechos humanos, y creo que eso puede arrojar algunas luces acerca de su noción jurídica. La irrupción de la dignidad humana en convenciones internacionales y luego en textos constitucionales a partir de la segunda mitad del siglo XX es un efecto directo de la Segunda Guerra Mundial, del Holocausto y de esa tragedia que todos conocemos. De hecho, el artículo primero de la Declaración Universal de Derechos Humanos afirma que todos los seres humanos nacen libres, e iguales en dignidad y en derecho, fórmula que se repite en otras convenciones y en textos constitucionales. Ahora, aquí quisiera citar en definitiva a alguien que ha reflexionado con propiedad y con profundidad sobre esta materia, Habermas. Me refiero a Jürgen Habermas. Él ha dicho, miren, en verdad siempre ha existido una conexión implícita entre la noción de dignidad humana en la moral y la concepción jurídica de los derechos humanos. En verdad, dice, para Habermas, la dignidad humana ha sido el vehículo mediante el cual el sustrato igualitario y universalista de la moral se ha trasladado al derecho. Aquí cito un pasaje de un comentario de Habermas que es muy elocuente. Dice lo siguiente: la defensa de los derechos humanos se nutre de la indignación de los humillados por la violación de su dignidad humana. Humillados. Efectivamente, la dignidad humana puede ser concebida como la fuente moral de todos los derechos, de la que todos los derechos fundamentales derivan su sustento. De hecho, hay constitucionalistas que así lo afirman respecto de nuestra actual constitución, y en el proyecto de reforma de nueva constitución del gobierno anterior, así también se decía, es decir, que el sustento de los derechos humanos se encuentra en la dignidad humana. ¿En qué sentido? En el sentido de que la igual dignidad de cada ser humano es el sustrato normativo del que todos los derechos humanos, o mediante el cual todos los derechos humanos precisan en mayor detalle tal dignidad. Y no solo los derechos liberales clásicos, sino incluso los sociales. Es decir, como la dignidad humana es una misma y para toda persona, ella es el cimiento de la indivisibilidad de todas las categorías de derechos fundamentales. Ahora, conceptualizada de esta forma, la dignidad, tratando de simplificar, no es más que la expresión jurídica de la vieja noción de moral kantiana de la autonomía. Esto es tratarse a sí mismo y a los demás nunca como un medio, sino como un fin en sí mismo. Para Kant existía aquello que tiene precio y aquello que tiene dignidad. En su tránsito hacia el derecho, por tanto, este imperativo moral de la dignidad humana se transforma en un derecho subjetivo, esto es, del deber moral kantiano de respetar la autonomía de los otros según la máxima universal, en el derecho aquello se traduce en el derecho de cada ser humano a poder exigir de los otros, por el solo hecho de serlo, el respeto de sus iguales derechos. Esta aproximación filosófica, en parte, puede arrojar luces acerca de la aproximación de textura abierta que tiene la dignidad, que es consistente con la tradición del constitucionalismo y los derechos humanos. Ahora, de esta forma, si la dignidad humana es el sustrato fundamental de los derechos fundamentales, no es casualidad que ella apele instintivamente a situaciones donde se constata de que las personas son tratadas de forma humillante. Ahí está. De que las personas son degradadas en su condición de ser humano. Una condición impuesta por un amplio catálogo de derechos fundamentales. Es decir, la persona afectada en su dignidad es una persona instrumentalizada. Es una persona tratada como un medio y no como un fin. Y ello puede provenir, esta humillación, puede provenir de la afectación concreta de un conjunto de derechos fundamentales que encuentran en la dignidad humana su sustrato normativo, es decir, vulneraciones del cuerpo humano, a la privacidad, a la honra, al derecho a la salud, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pueden ser el vehículo de humillación, de instrumentalización de las personas. Llevado al ámbito del consumo, ¿cómo podríamos aterrizar, por tanto, esta noción que apela, por tanto, a situaciones en que se degrada a las personas, se les humilla, se las trata como un medio para obtener un fin, y usualmente será un fin económico?
Bueno, uno puede imaginar muchas hipótesis diversas, como voy a enumerar a continuación algunas de ellas, y si le pregunto al coordinador, al profesor Pino, ¿cuántos minutos me quedan? Si usted me puede contestar. No quiero excederme. Un par de minutos, ¿se puede, aunque sea? Sí. Solo un par, ya. Bueno, voy cerrando. Bueno, ¿qué hipótesis de daño moral colectivo por afectación de la dignidad? Bueno, muchos. Por ejemplo, uno, productos médicos que afecten masivamente o que pongan en riesgo la salud de las personas, como por ejemplo los casos comparados de defectos en concepción de prótesis o implantes. También los efectos colaterales dañinos no detectados a tiempo de medicamentos, como lo que ocurrió con el riesgo de desarrollo en los casos de la hormona del crecimiento humano. Luego, ciertas acciones u omisiones que afecten o pongan en riesgo la salud de las personas, como ocurrió, por ejemplo, con el caso de la colusión de las farmacias, que es probablemente el caso de colusión más grave. No el más elevado en daños patrimoniales, pero sí el más grave en afectación a las personas. O también lo que se puede decir incluso, y es un problema contemporáneo a propósito del alza de los planes de la ISAPRE, esto es de la aseguradora de salud privada, las negativas de cobertura por enfermedades graves o preexistencia, o la discriminación en cobertura hacia las mujeres. Otra hipótesis relativamente contemporánea de afectación a la dignidad masiva de las personas fue lo que pasó, lo que sucedió en Osorno en el año 2019 con la crisis sanitaria que dejó a esa ciudad durante días, si no semanas, sin agua potable. Y en definitiva las humillaciones, en definitiva que son expuestas a las personas con eso. Luego, en otros ámbitos, también uno puede entender que una ventilación masiva y indebida de datos personales de los consumidores, como filtraciones de base de datos, siendo que la dignidad humana se vincula también, ya incluso en textos comparados, a las invasiones a la privacidad o a las afectaciones a la honra. Prácticas abusivas o cobro indebido que pongan en riesgo el derecho a la educación, como ocurre, por ejemplo, en materia educacional con el crédito con aval del Estado, donde incluso hay mandatos en blanco legitimados por ciertas disposiciones y una serie de cobros indebidos. Práctica abusiva o cobro indebido de productores y grandes distribuidores de bienes de primera necesidad. Por favor, no hay una afectación a la dignidad, no hay una instrumentalización de las personas, en este caso, incluso de las personas de menores recursos, cuando se coludieron todos los productores de pollo para hacer subir artificialmente los precios durante 15 años, y por tanto privar a muchas personas o hacerle muy dificultoso el acceso a la proteína cárnica más barata que existe en el mercado. Puedo seguir así, los cobros indebidos, abusivos y de forma masiva en tarjetas de crédito. Bueno, y ahí hay casos elocuentes, como por ejemplo, no hay una afectación a la dignidad con lo que hizo la Polar, con esas repactaciones unilaterales. Bueno, puedo seguir, el tiempo se me acaba. Como ustedes ven, todos estos casos que acabo de mencionar, algunos son reales, otros han ocurrido en el derecho comparado, en todos estos casos existe el siguiente común denominador, y esa es la idea, la simple idea y la modesta idea que quisiese dejar de esta intervención. En todos estos casos hay una instrumentalización y una degradación de las personas. Es decir, la utilización como un medio para obtener un fin espurio de maximización de ganancias económicas. Es la humillación, a fin de cuentas, que como he señalado es el sustrato de la afectación a la dignidad humana, que puede tener por vehículo la afectación de cualquier derecho fundamental. Y esto me lleva a una última conclusión. Bueno, si se quiso restringir el daño moral colectivo a través de la noción de dignidad humana, ya vemos que ese propósito se frustró, porque la dignidad humana es un concepto de suficiente textura abierta para a través de él, si se provocan esas degradaciones y humillaciones, declarar ampliamente una indemnización de perjuicios por daño moral. Muchas gracias.